Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva edición de la Comisión de Inteligencia Artificial. En esta actividad contamos con dos excelentes profesionales que nos van a brindar sus conocimientos y a su vez nos van a invitar a reflexionar sobre esta redefinición de la rediseño de la relación fisco-contribuyente. Al mismo tiempo, vamos a tener que mencionar que el pasado lunes 25 de mayo se publicó la primera encíclica del Papa León XVI, que se titula Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. En dicho documento, la Iglesia Católica muestra un especial interés creciente en sumarse a un diálogo con la ciencia, con la filosofía, en un asunto que nos concierne a todos los humanos. Por eso, con Silvina, le pedimos a Juan Manuel, a quien le pasamos la palabra, para que nos comente algunos aspectos relevantes de la encíclica. Muchas gracias, Diana. Bueno, bienvenidos todos. Es un breve comentario anticipando a los expositores. Como bien comentaba Diana, la idea es hacer una referencia a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que fue publicada recientemente por la Iglesia Católica, que tiene un interés más allá de lo religioso, principalmente por este abordaje de una temática tan actual como es la inteligencia artificial. Y la mirada que plantea, o este abordaje que plantea la encíclica, es una mirada humanista, pero una reflexión desde un punto de vista ético y político, y centrado principalmente en orientado al desarrollo tecnológico, pero para que esté siempre visto al servicio de la persona, ¿no? Desde esa orientación en búsqueda de la persona. Y el texto no se centra tanto en cuestiones técnicas, e intenta evaluar la eficacia de los sistemas de la inteligencia artificial, sino lo que su preocupación principal es reflexionar sobre las consecuencias que pueden ser humanas, sociales, hasta políticas, que pueden acompañar esta transformación tecnológica que es tan importante y tan vertiginosa en este momento. Entonces, lo que plantea, a grandes rasgos y como debate principal, eh, es no centrarse únicamente en la tecnología en sí misma, ¿no? Como concepto, sino en los objetivos humanos y sociales que tienen que vincularse al desarrollo de este tipo de inteligencia. Parte de una idea bastante sencilla, pero a la vez, no sencilla, pero no deja de ser por sí potente, que afirma que toda innovación tecnológica va a modificar de alguna forma, no solo la forma en que hacemos las cosas, que en este caso es un cambio importante, sino la manera en que nosotros nos relacionamos entre las personas, cómo trabajamos, cómo nos educamos y hasta la toma misma de decisiones. Entonces, toda esa conformación de consecuencias que trae aparejado este desarrollo tecnológico es ese interés por el que surge desde parte de la Iglesia, pero en general de todas las diferentes aspectos o ramas de que estudian la materia sobre este asunto. En el documento, puntualmente, la inteligencia artificial no se presenta como algo intrínsecamente ni bueno ni malo, sí lo que plantea es que no lo considera como algo neutral, ¿no? Entiende que esta nueva tecnología puede generar ciertos beneficios, pero también puede amplificar o amplificar ciertas desigualdades, ¿no? E incluso alentar a cierta exclusión de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, el impacto que tenga en última instancia esta tecnología va a depender de quién lo diseñe, quién está detrás de esta innovación, quién lo controle, el financiamiento económico y finalmente quién lo utilice. Y es esa gama entre este juego de los diferentes actores es que lo va a analizar el texto. Y plantea una pregunta que atraviesa todas las partes de la parte, desde el punto de vista de la tecnología hasta atravesando el derecho, la economía, pero múltiples disciplinas, y plantea cómo asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial va a continuar estando orientada al bienestar de las personas y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Ese es el desafío en definitiva que plantea el documento. Asegurar un desarrollo sostenible, pero ante todo poniendo el bienestar o el bien común o el bien de la persona y el resguardo de las instituciones democráticas por ante este desarrollo tecnológico que no lo ve, no lo plantea como algo negativo, pero sí a considerar. Y si bien reconoce como la inteligencia artificial como una oportunidad por los enormes beneficios que tiene, pero oportunidades que brinda, también genera una cierta de planteos o preguntas o interrogantes que se dejan plasmados en el texto. Algunas preguntas plantean principalmente cómo evitar que esta nueva forma de exclusión, esta nueva forma de de innovación tecnológica no genere nuevas exclusiones o concentraciones del poder tecnológico en grandes corporaciones privadas que pueden generar la capacidad de influir en la decisión de las personas. Lo plantea como un elemento novedoso el hecho de que ya no son los estados los que están detrás de esta innovación, de este desarrollo tecnológico, sino que son corporaciones privadas con un gran poder económico y que también van a estar orientados o motivados por diferentes objetivos a fin del desarrollo de esta nueva tecnología. Se plantea también quién controla los sistemas de inteligencia artificial o con qué criterios se entrenan, porque termina buscando entender cómo es la programación de estos o el posicionamiento eh, de esta tecnología, cuando muchas veces se presentan como sistemas neutrales u objetivos, pero pueden replicar o reflejar o incluso reforzar ciertos estereotipos o posicionamientos ideológicos que pueden venir por aquel que lo diseñó en su momento y los programó. Entonces, eh, advierte esta circunstancia, incluso plantea qué afectación podría tener desde el punto de vista de la libertad o la propia verdad, pensada como las fake news, que se pueden reproducir o magnificar a partir de ciertos algoritmos, y esta difusión de la desinformación. Eh, y uno de los elementos que es interesante es cómo el ser humano empieza a delegar, como lo plantea como una circunstancia a tener en cuenta, cómo empieza a delegar ciertas decisiones propias, humanas, simples, en sistemas automatizados, generando cierta deshumanización de la propia persona cuando delega en una máquina la toma de decisiones cotidianas. Eh, pero todo este marco, estas dudas o interrogantes, llevan a plantear o incorporar toda esta discusión a una temática que es bien actual, que el documento plantea la necesidad de desarrollar mecanismos de regulación, marcos jurídicos adecuados que permitan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin perder de vista los recuerdos de principios fundamentales como la dignidad humana, la transparencia en el desarrollo de esta innovación y la protección de los derechos humanos. Eh, o sea, el aporte que hace el documento no solamente no busca un enfoque tecnológico, sino está tratando de definir qué tipo de sociedad va a acompañar este desenvolvimiento tecnológico, esta innovación, y cuáles son los límites, las responsabilidades y valores que se deben orientar en el uso con esta herramienta. A ver, en este contexto, esta simplificación bastante resumida de lo que plantea el documento, sí tenemos que destacar que nos encontramos ante una transformación tecnológica que es de las más impresionantes de las últimas décadas, que se asemeja a las grandes revoluciones tecnológicas del pasado. Y bueno, ¿qué mejor ahora que estos expositores que nos van a acompañar a continuación para que en cada uno en su especialidad nos puedan brindar mayores certezas sobre las temáticas que estamos mirando. Eh, en primer lugar, vamos a pasar la palabra, si te parece bien, Diana y Silvina, vamos a pasar la palabra a la doctora Isabel Esterro Caro. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de España, es contadora pública por la Universidad Nacional de Cuyo y directora del doctorado en Ciencias Económicas y de la especialización en Tributación de la Universidad Nacional de Cuyo, donde también es profesora e investigadora. La trayectoria académica se destaca por sus aportes en materia de tributación, política fiscal, economía digital e inteligencia artificial.
participando activamente en proyectos de investigación y en reconocidas asociaciones científicas, tanto nacionales como internacionales. Es un gusto, Isabel, contar con tu presencia y te cedemos la palabra. Buenas tardes, veo que hay casi 140 personas y algunos que no son de acá, veía que decían saludos de Costa Rica. Yo también soy de un país distinto, soy de Mendoza. Buenas tardes. Vieron que siempre decimos que somos distintos. Bueno, voy a compartir pantalla a ver si puedo. A ver, ¿lo ven ahí? Hola, ¿lo ven? No, ahora sí. Ahora sí. No, es, ¿Se ve bien? sí, Ahí, Bueno, ahí está ustedes bien, me está van a, listo. porque ahora yo ya voy a ver nada más que algunos pocos. Bueno, esta participación a la que he sido invitada, si bien no somos del derecho, pero como decíamos recién, somos primos hermanos, los profesionales, contadores, ciencias económicas, con abogacía y más en el tema de derecho tributario. El título de lo que vamos a hablar, en consonancia con lo que hablaba Juan Manuel, es los desafíos éticos de la inteligencia artificial y los derechos del contribuyente. Bueno, ya dijo, eh, me presentó. Bueno, vamos, ¿cómo está organizada esta charla? Que es una charla para poner más o menos cómo estamos en estos temas en la Argentina. Una pequeña introducción, lo que es cómo han sido las definiciones aceptadas de inteligencia artificial por la Unión Europea o la OECD, cuáles son los principales desafíos y los principios de desafíos en la ética digital y cuáles son esos desafíos éticos. Y hay un término que he incluido, que es de hace muy poco, que es del año 2018, el árbol ética, que ya vamos a ver que está relacionado muchísimo con la encíclica del Papa León XIII. Los desafíos éticos del uso de la inteligencia artificial por las administraciones tributarias. Lo estamos encarando, vamos de lo general, para llevar a la aplicación en las administraciones tributarias. Esa es la norma, en la forma en lo que se le dice en la jerga tributaria, como por ejemplo ARCA, Servicio de Impuesto Interno, ARBA, ATM en la provincia de Mendoza, los órganos delegados descentralizados de agencias de recaudación. ¿Cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial pronunciados en el Congreso ILAT del Derecho Tributario en 2024? ¿Cómo estamos en Argentina en cuanto a las disposiciones y recomendaciones? Haciendo eco de lo que estaba hablando Juan Manuel, de lo que revelaba la encíclica, una necesidad de regulación. Bueno, esto hace a ver cómo está regulado, cómo estamos, y una breve reseña de cómo está organizada la encíclica Magnifica Humanitas, de ahora recientemente de mayo. Bueno, como todos sabemos, ha habido una generalización del uso de tecnologías como la inteligencia artificial y esto nos da desafíos, nos instaura a tener desafíos éticos y jurídicos, no solo por las administraciones tributarias, sino por la administración pública en general. En nuestro caso, la administración tributaria. Sobre todo cuando se destina a la persecución del fraude fiscal, porque cuando la inteligencia artificial ayuda para poder procesar más datos y ver justamente quiénes no están cumpliendo. Pero bueno, también pueden haber daños accidentales que se pueden causar a los derechos y garantías del contribuyente, aquellos principalmente relacionados con el tratamiento de los datos personales, los sesgos y discriminaciones que pueden ocasionar el uso de la palabra tan de moda últimamente, algoritmo, y la necesaria transparencia y rendición de cuentas. Bueno, si bien no hemos puesto aquí las definiciones que da la Unión Europea o la OCDE, sí podemos decir que son, si la leemos, si las pudiéramos leer, son muy sencillas y no parecería cubrir toda la gama de tecnología que cubre el uso de inteligencia o el proceso o la creación de todos los temas de inteligencia artificial. Lo que sí dice la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo,
que es una definición necesariamente breve para que pueda ser adaptada a todas las costumbres, a todos los países, etcétera, como Europa, América, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y Chile, Asia, como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Y pretende ser flexible, pero se queda muy acotada. Bueno, cuando hablamos de principios y desafíos de la ética digital, tenemos que ver qué es la ética digital. Bueno, la ética es una rama de la ética que está relacionada con el uso de la tecnología, la interacción en línea, la protección de datos y la responsabilidad en el mundo digital. Es una rama como de ética aplicada, como la ética jurídica, la bioética, la ética empresarial, etcétera. ¿Y por qué? Porque pueden tener los sistemas de inteligencia artificial implicancias éticas sobre la privacidad, la discriminación, la responsabilidad y el impacto social. Bueno, eh, estos desafíos, como ya decíamos, podría producir la administración pública en general y tributaria en particular daños accidentales al contribuyente que pueden, en aquello que tiene que ver con el procesamiento de datos o tratamiento de datos personales, y sesgos y discriminaciones que se pueden ocasionar por algoritmos entrenados en un sistema de Big Data. Esto requeriría transparencia y rendición de cuentas, sobre todo en algo que parece que estamos yendo a una toma de decisiones automatizadas. O sea, no se está usando solo para el procesamiento de datos, sino para una toma de decisiones. Bueno, ¿cuáles son los principales internacionalmente principios y desafíos o las directrices que se han dado? Es la Unión Europea, las directrices éticas de la Unión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos, el Grupo de Expertos de la Unión Europea, la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno. Creo que lo que más avanzado está justamente todo lo que tiene que ver con los sistemas judiciales. Y la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Bueno, en esto podemos destacar, dentro de estos principios y de estos desafíos éticos, por ejemplo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que es EDPS por sus siglas en inglés, publicó ambos textos dirigidos al uso de la inteligencia artificial al sector público. Tanto las directrices éticas, fíjense ya del tiempo que data toda esta regulación, o por lo menos intento de regulación, más que nada son recomendaciones, directrices, lo que sería el soft law, más que la regulación en sí, más que la regulación vía legal, etcétera. Pero ya vamos a ver cómo está avanzando. Y el libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea. El centro fundamental es justamente la protección de los derechos humanos. Bueno, es que la dignidad es el centro de la nueva ética digital. Fíjense que van a ir viendo las relaciones con la carta encíclica del Papa, de todos estos organismos que ya se han ido pronunciando. Un mayor respeto a la dignidad humana y una salvaguarda que para poner de contrapeso la vigilancia generalizada. Y esto que dice acá es importante, la asimetría de poder a la que se enfrentan las personas. Asimetría de poder, ¿en qué sentido? En que es el Estado, el poder público, etcétera, el que maneja esos datos y uno no puede hacer nada, en cierta manera, como de poder sujeto activo y sujeto pasivo. Bueno, este es el esquema del Supervisor Europeo de Protección de Datos para poner de relieve la dignidad y la ética en todo lo que tiene que ver en la parte pública. También debe estar sustentada para una ética fiable. Tenemos también las directrices de la Unión Europea, que está dado por la licitud, la ética y la robustez. Y se trata de principios o imperativos éticos para los profesionales de la inteligencia artificial. Entre ellos se trata de principios de respeto. Ya van viendo que se van dándolo o repitiendo o pareciendo los distintos organismos cuáles son esos principios. Respeto a la autonomía humana, prevención del daño, equidad, explicabilidad, pero lo importante con 7 requisitos esenciales que hay que ver el documento. Pero lo que puede pasar es que haya tensión entre los diferentes principios
y que puede que, y de hecho están surgiendo tensiones entre los principios anteriores y no existe una solución anticipada para esta tensión entre los principios. Esto es lo que utiliza este es el esquema de la Comisión Europea para una inteligencia artificial ética y fiable. Fíjense que siempre se habla del respeto a la autonomía humana y siempre la acción y supervisión humanas. Eso por lo menos en las recomendaciones o directrices. Bueno, consideré oportuno hablar del término algo ética, ya que estamos dentro de los principios éticos de la inteligencia artificial, porque fue un concepto acuñado por el teólogo y fraile franciscano especialista en bioética Paolo Benanti. Su objetivo principal es defender la necesidad de codificar conceptos éticos en el lenguaje, en los lenguajes y infraestructuras informáticas, pero siempre al servicio humano. Para entenderlo, hay libros y obras claves del autor: El impulso institucional global, Rome Call for Ethics, el registro filológico lingüístico y los artículos y lecturas académicas. ¿Por qué? Porque vamos a entender que esta encíclica que está ahora tiene ya su raíz justamente en este término algorética. También tuvo la primera publicación, fue entre la algoética y la algocracia, allá en 2018, ahí está donde se puede buscar. Y también hay un artículo de Luciana Francalanchi que dice de la algocracia a la algorética, o sea, algoética y algocracia. Es muy interesante el artículo para consultar. También Benanti en 2020, la era digital más allá de la acción del comando y del comando. Benanti en 2022, el humano en bucle, decisiones humanas e inteligencia artificiales. Y en 2024 este está en español, ahí está donde se puede encontrar, que es la era digital, teoría del cambio de época, familia y sociedad. Bueno, Paolo Benanti, el fray Paolo, se licenció y doctoró en teología moral. Su tesis doctoral es Cyborg Cuerpo en la vida poshumana. Es miembro de la Academia Pontificia para la Vida y presidente del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial para asistir a la Agencia para Italia Digital. Sus investigaciones están en neurociencia, ética, la bioética, la ética de las tecnologías de la inteligencia artificial poshumana, que fíjense que son estos términos los que aparecen en la encíclica. Es miembro correspondiente a la Academia por la Vida y forma parte integrante de la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas de Inteligencia Artificial y Ética Tecnológica. Me pareció interesante señalar esto porque es justamente los antecedentes de esta encíclica. Pero ¿dónde se hace el concepto adquirió relevancia geopolítica y académica internacional? En el 2020, cuando publica la Pontificia Academia para la Vida, un documento histórico avalado por gigantes tecnológicos como Microsoft, IBM, también la FAO, el ministro de Innovación de Italia. Rome Call of AI Ethics. Lo pueden encontrar en la Pontificia Academia por la Vida, o también está la página de Rome Call for Ethics. ¿Cuál es la importancia de la fuente? Este documento formaliza la algoética ante la comunidad científica internacional a través de 6 principios rectores: la transparencia, la inclusión, la responsabilidad, la imparcialidad y la confiabilidad y la seguridad. Para no detenernos, y también ya está su registro en la Academia de la Cruz del término algoética. Es ahí donde se puede encontrar qué es algoética, la conjunción o el neologismo entre algoritmo y ética. También hay publicaciones de científicos y estudiosos hispanohablantes, como en Colombia, Gamboa Bernal en el 2024 y Michelini en 2025 también hablando. Pero Michelini es de Argentina, de Río Cuarto. Estos congresos de Colombia se hizo el año pasado en Río Cuarto.
Ojo, por eso me pareció interesante señalarlo. Bueno, acá después, si tendrán el material, lo pueden ver, los principios de la argonética, transparencia, inclusión, responsabilidad, etcétera, para no detenernos. Bueno, esto por la parte de la argonética y de la supervisión europea de datos y de la Unión Europea en cuanto a las directrices de una ética fiable. Están los de la Agencia Española de Protección de Datos, no sé cómo voy con el tiempo, el grupo de expertos de la Unión Europea, la Carta Ética Europea para el uso de la inteligencia artificial de los sistemas judiciales y la recomendación de la UNESCO sobre la inteligencia artificial. Bueno, fíjense que más o menos la Agencia Española de Protección de Datos también señala que implica distintos riesgos a aquellos derivados del tratamiento que puede realizar cualquier otro responsable, es decir, el tratamiento gigantesco y voluminoso por parte de la administración pública o de la administración tributaria. Y también la imposibilidad en muchos casos, tanto de los ciudadanos como contribuyentes, de oponerse al tratamiento y del poder o asimetría inherente entre relaciones entre la administración pública o los ciudadanos e interesados. El grupo de expertos que fue después plasmado estuvo trabajando mucho tiempo antes de que estuvieran las directrices para una ética fiable que vimos, ya había dicho que tenían que haber ciertos requisitos clave. Acción y supervisión humana siempre, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad, transparencia, diversidad, rendición de cuentas, etc. Por aparte, la Carta Europea de Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales y su entorno de 2018, esa fue la primera que se hizo en estos términos de recomendaciones, directrices, principios. Habla de 5 principios de respeto a los derechos fundamentales, nuevamente no discriminación, fíjese que se van repitiendo, de calidad y seguridad, de transparencia, imparcialidad y justicia, y que siempre estuviera bajo el control del usuario. Por su parte, la UNESCO reconoce 10 principios, lo tienen acá, no se los voy a leer todos, pero fíjense que siempre están más o menos los mismos o casi todos los principios. Bueno, lo que sí es bueno de la UNESCO, de la recomendación, es que dice que debería hacerse una evaluación de impacto ético. Los gobiernos deberían adoptar lo que estaba señalando Juan Manuel de lo que establecía la encíclica, un marco regulador que establezca un procedimiento para que las autoridades públicas, en particular, lleven a cabo evaluaciones del impacto ético de los sistemas de inteligencia artificial, a fin de anticipar las repercusiones, atenuar los riesgos, evitar las consecuencias perjudiciales y facilitar la participación de los ciudadanos y hacer frente a los desafíos desafíos sociales. También debería esa evaluación permitir la auditabilidad, es un término muy contable, que se audite, la trazabilidad durante todo el proceso y la explicabilidad que se ha hecho, permitiendo evaluar los algoritmos de los datos, los procesos de concepción, etc. Dice que las evaluaciones de impacto ético deberían ser transparentes y abiertos al público. Bueno, ahí vamos. Bueno, eso vamos a ver ahora cuál dice el derecho tributario moderno sobre la inteligencia artificial del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. En las jornadas en 2024 en Santiago de Chile hubo un tema. El tema 2 especialmente era desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario, cuyo relator fue Fernando Serrano Antón por España, por Argentina Adolfo Iriarte Yamicelli, y las comunicaciones técnicas presentadas por Argentina, Brasil, Chile, bueno, por todos estos países. Y se logró desarrollar una doctrina importante, doctrina tributaria, en tema de principios aplicables a los procedimientos tributarios y procesos judiciales en materia tributaria, habiendo analizado el impacto de la inteligencia artificial en el derecho tributario. ¿Cuáles serían esos desafíos? Debe ser dentro de las recomendaciones del ILAC. La IA debe ser siempre supervisado por personas. O sea, esto fíjense que es central en todas las disposiciones, recomendaciones, etc. Las personas tienen que estar siempre presentes
en todas las etapas de desarrollo de la inteligencia artificial. En definitiva, el proceso que las personas controlen y sean responsables del funcionamiento del sistema. No como cuando uno va a algún lado ahora, y antes ya de inteligencia artificial, cuando dice, no sé, el sistema lo hizo en un banco, el sistema, y no hay una respuesta. ¿Y pero cómo se pone el sistema? O se cayó el sistema, o para mí el 0800. No, no, el sistema. Fíjense que vamos hacia eso. En definitiva, es necesario que las personas controlen y sean responsables del funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, aplicando principios éticos. Bueno, veamos cómo estamos en Argentina, cómo voy del tiempo. Bien. Bueno, Ya está 15 ya. minutos. ¿10? 15 minutos. Va. Está el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, la disposición eh, la disposición 2 del 23, las recomendaciones para inteligencia artificial fiable, que es el programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial 223, el plan estratégico de la EXAFIP 221-225, el plan monetario fiscal también en el 2023 de la EXAFIP, que era ahora ARCA, el plan estratégico ya en el 2024 de ARCA, más allá que lo haya hecho en años posteriores, el Programa Nacional de Inteligencia Artificial aplicado a la justicia 2020 era 2020, 23 creo que. Directrices del uso de la inteligencia artificial generativa en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, la 4 del 25. Y hay algo interesante, buscando información, ustedes sabían que hay un proyecto de ley de debate, la ley 30003, régimen jurídico aplicable para el uso responsable de la inteligencia artificial en la República Argentina, ya la vamos a comentar. Y por último, la resolución 925, la que va llevando la posta, como decimos acá, en la provincia de Buenos Aires, porque se van a fijar que es la resolución 925 de la Subsecretaría de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, es el primer marco normativo integral del país que regula el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en el Estado. Bueno, a ver si puedo pasar a otra. Ahí está. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial, IA, por Argen de Argentina, IA de Inteligencia Artificial 2019, fue el primer antecedente que muestra la voluntad de regalar algún aspecto de la inteligencia artificial. Más que nada, más que principios y todo lo demás, el documento aportó un estadio de la situación descriptiva de la realidad de la inteligencia artificial. Fue redactado por la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y hacía mucho énfasis en la necesidad de formar recursos humanos, la importancia del uso de los datos, la infraestructura computacional y la ética de las regulaciones. Sí, así, en el 2022 se presenta el Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, CAMP-IA, pero no llegó a publicarse nunca este documento. Pero sí, en 2022 Argentina adhiere al Pacto Global de Inteligencia Artificial, que el pacto en el que se funda la recomendación de la OCDE que vimos recién sobre inteligencia artificial. Va, a ver. ¿Baja o no baja? ¿Cambia o no cambia? La disposición 2 del 23 se denomina Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable. Fue en junio de 2023. Aprueba Argentina el marco de recomendaciones en el que dice que debe ser la disposición 223 de 2023, recomendaciones para una inteligencia artificial fiable, que pretendía establecer reglas claras para garantizar bondad de cualquier desarrollo tecnológico que pueda ser aprovechado por todos sectores de Argentina, de la sociedad. Promover la responsabilidad en la recolección y uso de datos personales, evitar la discriminación algorítmica y gestionar los riesgos del uso de la inteligencia artificial para prevenir perjuicios. A ver ahí, si va la próxima. No, no se me. Se me ha
Ahí sí. ¿Cuál es el objetivo de esta recomendación? Es una inteligencia artificial centrada en el ciudadano y sus derechos y tiene un enfoque ético. En lo relativo a la ética y valores comprometidos están los siguientes principios: seguridad, transparencia de fallas, es un sistema responsabilidad, alineación de valores, etc. Es un documento muy completo. Vamos, está medio lento para seguir. Vamos con la próxima, si me permite. A ver. No, un minutito. Ahí está. Después también está la resolución 161 de 2023 de la Agencia de Acceso a la Información Pública de 2023, que era el programa de transparencia y protección de datos personales en uso de la inteligencia artificial. Buscaba robustecer las capacidades estatales y acompañar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, fíjense, tratando de dotar un efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos. Después está el Plan Estratégico de la EXAFIP, ahora ARCA, 2021 y 2025. Acá lo que habla es del desarrollo de la inteligencia y tecnología fiscal. Aquí ya se hace mención explícita al desarrollo de inteligencia y tecnología fiscal, justamente buscando disminuir la evasión, de eso se trata. Entonces, es a través de la apuesta estratégica 3 que habla de actualización de lo que es el sistema tecnológico de la PIB, la implementación de un nuevo modelo de explotación de datos y el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo del software. Por su parte, también en el 2023, la ex-AFIP establece el plan de monitoreo fiscal a través de la resolución 5329, que lo que decía este programa y que se ha seguido implementando, se controlarían de manera sistémica, instantánea, permanente, las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y responsables. En la primera etapa fue las declaraciones de IVA y de ganancias de personas jurídicas. Y mantener y poder establecer una matriz de riesgo de indicadores fiscales. Después tenemos la resolución 194 del 2024 del Ministerio de Justicia. Espero que no se estén aburriendo, pero esto es para que sepan todas las disposiciones que tenemos en Argentina respecto de directrices, recomendaciones o regulaciones dentro de inteligencia artificial en lo que es la administración pública, la justicia y la administración tributaria en particular. El principal programa nacional integral de inteligencia artificial y la justicia es concientizar, alfabetizar, y capacitar a los profesionales de derecho en Argentina sobre el uso responsable y estratégico de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Gemini, etc. El programa señala que la inteligencia artificial, eso fue, perdón que diga una cosa, y ahí está Silvina que me puede corroborar, esta resolución en el momento fue totalmente vanguardista y hoy día parece que fue nada, ¿no es cierto, Silvina? Que ha quedado, pero en ese momento fue muy vanguardista. Va con una celeridad todo esto que algo que hace 2 años era muy innovador hoy puede no parecerlo tanto. El programa señala que la inteligencia artificial no reemplaza a los abogados, mucho menos a los jueces, fiscales y defensores. Esto está en consonancia con la recomendación del IDA 2024, el 14 punto, que establece que la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de justicia cuenta con experiencia en algunos países del IDA. Deben contribuir a mejorar los tiempos de respuesta, disminuir la litigiosidad y eliminar ineficiencia del sistema de recursos en el ámbito de tributos, pero dichas decisiones deben ser supervisadas por personas y en caso que se dictasen resoluciones judiciales basadas en inteligencia artificial, deben ser objeto de una revisión humana posterior. Bueno, lo que cabe acá es, como vamos viendo, que las recomendaciones lo dicen, pero lo vemos si está esa supervisión posterior. A ver, de nuevo se quedó acá. Vamos. ¿No? 5 minutos, doctora. Ya estamos terminando. Después está la resolución 4 del 2025,
que es el marco regulatorio para una inteligencia generativa en la provincia de Buenos Aires. Se aplicó a nivel nacional en la justicia, pero generativa a nivel gobierno en la provincia de Buenos Aires. Vamos, ya vamos terminando, pero esto se ha quedado ahí. Bueno, después tenemos, a ver si pasa. No, ahí está. Después también tenemos, les comentaba, que hay un proyecto pendiente de tratamiento sin estado parlamentario, de ley ni ley sancionada, provisiones con comisiones, que buscaba clasificar los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que tuvieran y que obligaría por ley a realizar evaluaciones de impacto, lo que decía la recomendación de la UNESCO, ¿se acuerdan? Pero sobre los derechos humanos. Se presentó en junio de 2024, está en la biblioteca de diputados, pero no ha avanzado. Este proyecto prioriza la ética, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales. También quería señalar, si bien no tiene que ver con esto específicamente, porque fue anterior, la ley 25326 de protección de datos personales, que dice la página de argentina.gov.ar, textualmente, la ley de protección de datos personales o habeas data te protege si tus datos de identidad, de salud o de créditos son usados sin tu consentimiento. Pero garantiza los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y hay un principio ético, es el resguardo estricto de la privacidad y consentimiento informado. Vamos a ver si avanza esto. Vamos ya ahora a la encíclica. A ver. Bueno, la 925 de noviembre de 2025, la 4 de 2025 era de febrero, habla también de derecho, desarrollo y uso de la inteligencia y derechos fundamentales de la persona humana, fíjese, ética, transparencia, responsabilidad, todos son estos principios, estos 14 principios, pero acá está lo más importante. Realiza, el artículo 9 dice que se deberá realizar una evaluación de impacto algorítmica, lo que señalaba la UNESCO. Y para ello habla, algunas que tuvieran riesgo algo, sí o sí lo tenían que hacer. Clasificar los riesgos en riesgo aceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo nulo. Y también impulsa la creación del registro provincial de inteligencia artificial, eso dice la resolución. Es un paso importante para hablar de derechos algorítmicos en Argentina. Y si bien no es un documento de gobierno, una dictamen, resolución, he señalado este documento de CIPEC que hace un análisis comparado de las experiencias internacionales y conjunto de orientaciones del sistema judicial que puedan contribuir al sistema judicial argentino, que pueda contribuir a una adopción responsable de herramientas de inteligencia artificial para el Consejo de la Magistratura. Por último, la carta encíclica Magnifica Humanitas, ahora de mayo de 2026, es la primera, lo que da es esto es importante, fíjense que todos los otros organismos o agencias u organizaciones dieron todo recomendaciones, marcos técnicos, jurídicos, etc. Este es un marco teológico y doctrinal definitivo que da la Iglesia en este tema. Es la primera carta encíclica en el 135 aniversario de la promulgación de la carta encíclica Rerum Novarum. En la introducción de esta carta encíclica, el Papa abre la encíclica planteando sí, que la humanidad se encuentra en una encrucijada decisiva. Utiliza la metáfora de la Torre de Babel para ilustrar la tentación de la autosuficiencia tecnológica en contraposición a la edificación de la ciudad de Dios centrada en la dignidad original y magnífica del ser humano. Y acá, a ver. Bueno, ya vamos, perdón, que no pasa. A ver ahí. Bueno, está en el capítulo 3, habla específicamente de la grandeza de la persona humana, la promesa de la inteligencia artificial, no me voy a detener ahí, y la estructura doctrinaria, aspectos éticos, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial,
el paradigma tecnocrático y el poder digital, la inteligencia artificial. Él señala que es una ayuda valiosa que requiere atención, habla de responsabilidad, transparencia y gobernanza de la ética y de la inteligencia artificial. Lo que no podemos perder, hace una defensa de la ecología humana y de los espacios sobrados de la interacción o comunitaria. Hay narrativa de fondo, transhumanismo y poshumanismo. Fíjense que todo esto tendrían que leer lo señalado por Paolo Benanti cuando habla sus publicaciones del algo ética. El límite del corazón, la grandeza del ser humano y el verdadero más que humano, gracia y humanismo cristiano. Conclusiones, bueno, son 2, 3 diapositivas nada más. Las conclusiones son las señaladas en las resoluciones del IDAT 2024, ya sea por el tema 1, que estaba, cuyo relator general era Pasquale Pistone, los principios fundamentales del derecho tributario y la evolución en el mundo globalizada, eh, que dice que los principios deben estar reconocidas expresa o implícitamente en su marco constitucional común. Eso es muy importante. He estado analizando después, pero no daba para hoy día, si, de qué manera, aunque no explícita en nuestra constitución, están consagrados todos estos principios señalados por las distintas organizaciones. El tema 2, que era específicamente desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno, cuyo relator general era Fernando Serrano Antón, decía que debería de revisarse los límites al uso de las técnicas conductuales y sus cajas de herramientas, pues muchas de las medidas implementadas revelan grandes contradicciones de toda la gama de derechos humanos fundamentales constitucionales y sobre los derechos digitales y neuroderechos. En especial en el caso de los resultados ofrecidos por las técnicas conductuales, las administraciones tributarias deben asumir la responsabilidad para confrontar sus propias desviaciones y sesgos por la aplicación de los sesgos algorítmicos. A ver si pasa la última. A ver. Por último, uniendo el tema 1, las conclusiones del tema 1 con las conclusiones del tema 2 de la jornada de derecho tributario, esto reafirma que el Estado de Derecho no disminuye por la globalización, se transforma. Y por tanto, mientras las administraciones tributarias ganan más herramientas de control global, lo que simétricamente exige que los tribunales de justicia y los legisladores robustejan las garantías de los contribuyentes. Asimismo, el derecho tributario local no puede entenderse de manera aislada, sino como una parte integrada global interconectado que debe surgir respetando los límites éticos y, vuelvo a repetir, constitucionales originales. Y la integración de la inteligencia artificial también señala por parte de las administraciones tributarias como el SAFIP-ARC en Argentina, servicios de impuestos internos en Chile o el Servicio de Administración Tributaria en México, no es un mero cambio técnico, es el catalizador que obliga a mutar los principios fundamentales desde las garantías analíticas y estáticas a un ecosistema de protección digital y dinámica. Termine. No sé si el tiempo estuve. Muchísimas gracias. No, estuvo bien el tiempo. Muy interesante la presentación. Estoy tratando de dejar de compartir. Acá. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a usted. Ahora, nuestro próximo expositor es el contador Rodolfo Tichet. Es contador público por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en innovación tecnológica aplicada a la gestión tributaria. Actualmente se desempeña en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en el ARCA, liderando proyectos de modernización de servicios digitales para contribuyentes, interfaces web y modelos de atención tributaria, y se encuentra próximo a finalizar la maestría en gestión estratégica de sistemas y tecnologías de la información de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Rodolfo, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Primera pregunta, ¿me están escuchando bien? Porque a veces por ahí falla. Con la manito creo que bien, sí, siento que varias. Perfecto. Perfecto. Vamos a
Buenísimo, gracias. Vamos a compartir la presentación. Ahí se ve bien. No Aún está no. compartiendo todavía. No se ve nada, Rodolfo, todavía. Bueno, vamos a volver a Ahí sí. intentar, a ver. Ahí está empezando. Ahí sí. ¿Ahí lo ven? Perfecto, ahí se ve bien. Bueno. Bueno, para comenzar, eh, como bien decía en la presentación, bueno, trabajo en ARCA, estoy hace más de 10 años en lo que era la Subdirección de Servicios al Contribuyente, actualmente dirección de Subdirección Institucional, siempre trabajando y tratando de hacer un poco la vida más fácil a los usuarios, tanto internos como externos, ¿no? A la ciudadanía, por así decirlo, desde un concepto por ahí que se lo denomina, por ahí no sé si lo conocen o no, lo han escuchado hablar, se llama experiencia usuario, ¿no? Que es tratar un poco de facilitar toda esta cuestión de la interacción digital que tenemos, ¿no? Para con las plataformas digitales. No solo sucede en la parte pública, sino también sucede en otras aristas privadas y demás. Bueno, yo para comenzar lo que les voy a pedir es que pensemos un segundo cuál es el sentimiento más común que tiene un ciudadano frente a una hoja en blanco, a una declaración de impuestos. Eh, si pensamos un segundo, razonamos un segundo, es como se le dice, la ansiedad de la hoja en blanco, ¿verdad? Genera una incertidumbre, la persona está paralizada, ¿qué completo? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa si me equivoco? Eh, y ese miedo de alguna manera atenta contra la persona en querer cumplir de manera voluntaria con esa obligación. Esto se debe poco básicamente a que las administraciones tributarias siempre han tenido un modelo reactivo, ¿no? Siempre se espera el error para poder fiscalizarlo y, y esto, por más que no, nos pese de alguna manera, es costoso para la administración y a la vez frustrante para el ciudadano. Entonces lo que vengo a proponer, la tesis, es un cambio, es usar la inteligencia artificial, la tecnología, no para encontrar más errores y demás y poder fiscalizarlos, sino para crear un entorno donde, como bien dice, cometerlo sea más difícil. Lo que se propone es, la tesis en sí, lo que les voy a proponer es pasar de un modelo tradicional, como bien decía, que actualmente se espera el error, la fiscalización es la respuesta, esperamos que el contribuyente se equivoque y demás, o que cometa esos errores, o sea, van mezclados, ¿no? No solo el error, siempre creemos que están las cuestiones eh, bien otorgadas, de fácil acceso para que la persona los cumpla. Bueno, muchas veces sabemos que en ese fácil acceso se cometen errores y demás, y implica una fiscalización, una intimación, etcétera. Esto sucede porque, bueno, los modelos actuales, el ciudadano entra y navega. Entra, navega y trata de hacerlo, o le pide ayuda a un conocido que sabemos que es ducho, o a veces incurre en un costo, ya sea como corresponde, en asesores o no, de cuestiones que por ahí se podrían mejorar, si se las otorgamos de una manera mucho más, mejor diseñadas, ¿no? La palabra por ahí va por ahí, con un buen diseño, pero no diseño de dibujarlo bien, ni colores lindos, ni demás, no. No, porque no significa eso lo del diseño, sino diseñarlo para que puedan acceder de una manera. Entonces, el modelo propuesto que hacemos es, con la IA como servicio preventivo, es algo proactivo, anticiparnos al error. Y básicamente no se trata de implementar solamente la tecnología, sino de crear valor público. Esto lo establece Maximiliano Campos Ríos en su bibliografía, que es una de las que utilizo para la presentación y demás, en Políticas Públicas de América Latina, un libro.
Y para las administraciones tributarias, ese valor público, ¿qué es? Es la de facilitar el cumplimiento voluntario. El modelo que propongo está basado en dos niveles. El primer nivel, la primera capa, es un asistente invisible. O sea, salgamos un poco de lo que nosotros tenemos como concepto de IA, de entrar a un buscador, a un chatbot y preguntarle y que nos responda. No, no, no. Esto sería un asistente invisible, algo proactivo. El contribuyente ciudadano, disculpe por ahí la terminología un poco se me mezcla, el ciudadano no la usa, sino que la termina experimentando. Y ahora vamos a ver casos concretos. Ya el nivel 2, cuando esto se ve superado, esa asistencia invisible, vamos a saltar al asistente experto visible, que ahí sí ya vamos a ver a chatbot y demás, o asistentes virtuales, pero fortalecidos, más robustecidos de lo que tenemos noción en diferentes experiencias. El asistente invisible está pensado en el mejor servicio es el que no se tiene que pedir. Vieron que uno muchas veces, por ahí me voy a un terreno más cotidiano, ¿no? Uno está sentado en una confitería, en un restaurante y cuando vemos que un mozo se anticipa a la demanda, a la necesidad que uno tiene, uno se siente gratificado de alguna manera porque está bueno, porque me pudo leer esa necesidad. Bueno, acá es lo mismo. Es poder anticiparnos esa necesidad que tiene el usuario cuando entra a nuestros productos digitales. Y lo que establece después uno de los autores de la bibliografía, que es el estado en la era exponencial de Oslak, es saltar de un e-government que vino a estar de moda con la pandemia, que es de digitalizar el Estado, a un iGovernment, que en términos de inglés es a un gobierno inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente no es los procesos actuales los digitalizamos, es decir, como bien lo dice el término ahí en la pantalla, no vamos a digitalizar la burocracia. Usemos la capacidad de saber y razonar del mismo Estado para poder anticipar esas demandas. Cuando digo eso, ¿qué es? Tenemos todos en términos tecnológicos, los logs. Los logs son todas las pistas por ahí. A veces armo como un glosario, por si no lo conocen algunos. Tenemos todos los logs de las pistas que fue dejando la persona en nuestros sistemas. Y hay un montón de parámetros que podemos identificar con los modelos de datos hoy en día, quiénes quieren segmentar ciudadanos y demás, y poder anticiparnos por perfiles a ver qué necesidad tienen estas personas. Entonces, eso sería nuestra materia prima para armar estos asistentes invisibles. Mediante un análisis de datos, patrones, detectamos todo lo que es el viaje del contribuyente, desde que se inscribe hasta que empieza a facturar. Facturar, por ejemplo, en el caso de administraciones tributarias, o hasta que quiere pagar o hacer una declaración jurada, ¿no? Son diferentes procesos. Una cosa es empezar a facturar, después me voy a la determinación y luego me voy al pago. Bueno, es detectar todos esos momentos para ver dónde lo podemos ayudar. Entonces, para eso, vamos al primer caso de uso de este nivel 1. Un ejemplo concreto. Ana, una nueva emprendedora. Se da de alta como monotributista. Para los que son de otros países, es un régimen totalmente simplificado que el monotributo, ¿no? Es un régimen totalmente simplificado que pagan una cuota fija por mes y solamente 1 o 2 veces por año tienen que declarar cuántos ingresos tuvieron y eso lo va rankeando en diferentes categorías. Un breve resumen, ¿no? Después, obviamente, en la práctica resulta más complejo, pero un poco es eso, para que se den una idea. Entonces, Ana se inscribe como monotributista por primera vez. ¿Y el sistema qué hace? Algo detecta que es la primera vez. Nos ha pasado en cuestiones por ahí, entornos digitales privados, ¿no? Detecto que es la primera vez y es un perfil nuevo. Entonces ahí el asistente actúa. Le da un kit de bienvenida, ¿no? Basado en los mismos perfiles y demás. Entonces le ofrece un múltiple abanico de cuestiones que sabemos que los procedimientos se tienen que dar cuando ingresás por primera vez. Supongamos habilitarle todas las cuestiones de facturación, todo el papelerío que tiene que tener impreso o no en su local, qué tiene que tener en cuenta, o sea, se le hace el kit de bienvenida, como para que, bueno, se siente aliviada y sepa, bueno, tenés que empezar por acá. Ese es como uno de los primeros casos de uso del asistente invisible. Otro ejemplo podría ser responsable inscrito.
cuando está haciendo su liquidación. Está haciendo su liquidación y le aparecen como guías, ¿no? Donde lo ayudan a informarle que otros casos, o sea, sobre mismos perfiles, que verifiquen determinadas cuestiones o de errores que muchos otros ciudadanos cometen. Por ejemplo, estoy haciendo una liquidación en lo que es el impuesto a las ventas, al valor agregado, en verdad, como lo llamamos, que comúnmente en otros países también existe. Quiero tratar de tener ese equilibrio entre el resto de los usuarios, de las personas que están acá acompañándonos en la charla. Por eso, para explicarles un poco los impuestos, pero creo que el IVA está en todos los países que vi que están miembros. Entonces, cuando la persona está liquidando este impuesto, poder informarle los errores más comunes que se cometen en una liquidación. Entonces, lo que ahí van a ver como base APOC es en una base de contribuyentes apócrifos, es decir, que han utilizado facturas truchas en su liquidación y no han verificado que sus proveedores están en esa base. Entonces, por lo tanto, ese crédito fiscal que se quieren computar no se corresponde. Bueno, se ponen esas alertas como para que no cometan los errores. Es una ayuda contextual. Básicamente es lo que se llama, si han escuchado hablar en otros términos, es la economía del comportamiento aplicada al fisco. Ese es un tema muy interesante para ver por ahí en otra charla, ¿no? La economía del comportamiento, pero es cómo se induce con cuestiones para que esas personas no vuelvan a cometer esos mismos errores. Y después tenemos otro caso concreto, el tercer caso, que puede ser un accidente invisible, que es, detectamos que el contribuyente, el ciudadano, por medio de información de terceros, adquirió un inmueble, un bien nuevo. Ahora, en lugar de marcarlo y esperar que termine el vencimiento para marcarlo y salir a notificarlo en caso que lo haya declarado o no, se lo informamos previo a su vencimiento. Si lo compró el año pasado, pues le podemos informar que se detecta una nueva fuente de ingresos y se le prepara todo el abanico de posibilidades de cómo, por ejemplo, para el impuesto al patrimonio, que nosotros lo llamamos bienes personales en este país, cómo se tiene que evaluar ese tipo de inmueble. Entonces se puede dar todo ese abanico de posibilidades porque la información está y se puede brindar esa información. Y también hasta le podemos decir, si querés obtener rédito, cómo, qué tiene que tener en cuenta para poder alquilarlo y qué tiene que considerar para el otro impuesto a las ganancias, que para nosotros es el impuesto a las rentas. Entonces pasamos ahí de la vigilancia a un acompañamiento en toda la ruta del viaje del ciudadano. Pasamos a un nivel 2. El nivel 1, calculo que por ahí quedó claro, vamos al nivel 2. Superada esa instancia, no se lo puede acompañar o no es suficiente. Hay que crear el otro asistente, el experto visible, que no es el asistente que por ahí muchas veces estamos acostumbrados de consultas estáticas o dinámicas y demás. Acostumbrados, digamos, lo que vemos en la rutina diariamente. Es más, sí a un asistente de agentes, de lo que se denomina también en la tecnología como RAG, ¿no? Han escuchado hablar de esta terminología, que básicamente lo que hace es, tenemos que entrenar a todo el código fiscal, a las normas que contextualizan un poco en el marco de obligaciones tributarias, se entrenan con un modelo de datos de inteligencia artificial y se le aplica lo que se llama el LLM, ¿no? Para que se consulte y devuelva, en lenguajes claros, devuelva un poco la información de lo que se le está preguntando. De esta manera, lo que se crea es como un modelo de datos con información propia. No dejamos que, cuando digo lo de RAG, no dejamos que los ciudadanos, que la administración tributaria, por medio de la IA, esta IA navegue por toda la red. No, se hace encorsetado con jurisprudencia, normativa y hasta también consultas o respuestas que ya han brindado los agentes de la agencia. Vamos a los 3 casos de uso que podrían ser aplicados con este nivel 2. En primer lugar, podemos considerar que tenemos un ejemplo, es el diseñador freelance, que 10 de la noche llega a su casa cansado, se compró todo un sistema de software, y le pregunta, entra a la página, lo que fuese, y entra y le pregunta si se puede deducir de su impuesto a la renta o lo que fuese, el software que acaba de adquirir.
Y este asistente experto no solo le dice que sí, sino que además le explica toda la proporcionalidad que tiene esa deducción y hasta le puede simular el beneficio fiscal. Todo esto, obviamente, con lujo de detalle, esto se prepara a través de prompt y demás que los mismos agentes han preparado en esta construcción de este asistente, ¿no? Yo estoy tirando el ejemplo de lo que podría ser. Por otro lado, podemos traer el mismo caso, ¿se acuerdan de la persona que adquiría un inmueble? Bueno, esa persona ahora, en este asistente que es visible, puede agradecer la asistencia invisible y además decirle, ayúdame a ver cómo tengo que facturar este inmueble. Le sube la foto del contrato de alquiler y la inteligencia artificial, este sistema, no solo que además le va a confeccionar la factura y ofrecérsela y se la emite, sino que además le ofrece emitirla mensualmente y decirle, ¿querés que te la mande mensualmente? Entonces acá estamos ante la construcción de agentes. Esto es lo que por ahí han escuchado hablar, es la IA agéntica, digamos. Esto es, básicamente, la IA actuando como una persona más, como asesor tuyo para hacerte las tareas administrativas, en este caso tributarias. Y por otro lado, un tercer caso de uso que utilicé es la asistencia proactiva. Muchas veces hay información de terceros, o sea, hay proveedores de una persona en la negociación que recurren al fisco, a la administración tributaria, para consultarle a ver si esta persona tiene todo en línea, está regularizado, con el fin de ver a ver qué alícuota se le aplica para determinadas retenciones. Bueno, acá el asistente podría hacer un papel también importante, porque al solicitar un tercero solicita información mía propia, este agente o este asistente virtual se contacta conmigo y me pregunta a ver si yo quiero poder brindarle esa información a la persona o qué tipo de información. De esta manera se interactúa con el usuario mismo y le libera los datos indispensables con el consentimiento de uno. Todo esto se hace con, lo importante de todo esto, que se hace con lenguaje natural, con los LLM, ¿no? Que reemplaza de alguna manera toda la complejidad o que de alguna manera técnicos de una administración tributaria que por ahí tienen un lenguaje más apropiado para su trabajo con el fin de reducir la brecha digital, ir a un lenguaje un poco más llano para la cotidianidad de los usuarios que pueden estar interactuando con esta IA. Visto estos dos casos, estos dos niveles, entramos en un círculo virtuoso, ¿no? Por un lado, para el ciudadano, como bien se explicita ahí en la filmina, pasamos de un me vigilan a me ayudan, a un tiempo valioso de ahorro, a reducir el estrés y la incertidumbre, que había comentado al principio del estrés de la hoja en blanco, y a tener mayor confianza en la administración. Ahora, por otro lado, la administración, ¿cómo se beneficia? Aumenta el cumplimiento voluntario. Más gente que puede realizar sus obligaciones. No tenemos tanto costo por las fiscalizaciones o por errores no forzados. Libera horas hombres de consultas repetitivas y demás y se puede destinar a otras tareas, comúnmente más de fiscalización, ¿no? o a cuestiones de mayor alto riesgo, como es, por ejemplo, el talento humano enfocado en innovación real. Ahora bien, todo esto muy bonito, espléndido todo, ojalá funcione así, pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se lleva adelante esto? Bueno, 4 cuestiones para tener en cuenta. En primer lugar, no sé si muchos han trabajado, por lo menos con mi experiencia, en proyectos tecnológicos, pero siempre está bueno seleccionar casos concretos, medibles, chiquitos, hacer pruebas a pequeña escala, no paralizarse por todo el análisis, es un montón, ¿cómo hacemos para toda la administración tributaria llevarla a esto? No. Pilotos ágiles, grupos multidisciplinarios, siempre medir el impacto, definir las métricas claras, evaluar y después también compartir resultados. No sé si conocen la red de innovación local, es un grupo es una asociación que está fomentando mucho esto de la IA
a partir de los gobiernos municipales. Y se está armando una red muy importante que están todos experimentando una colaboración abierta entre organismos, pero entre municipios. Eso es lo importante, del más chico a más grande. Entonces empiezan de los municipios y todos los municipios se van interactuando entre sí y van resolviendo casos de uso por ahí chiquitos, ¿no? Desde cómo resolver la circularización peatonal en una plaza. Les digo esto porque me tocó de alguna manera desde acá participar en un evento así virtual también de un municipio que estaban viendo ver de Uruguay, no sé, habrá tenido 10.000 habitantes y nada, era una cuestión así, brainstorming, íbamos hablando y se iba armando los flujos. Muy interesante, o sea, lo digo como compartir resultados, ¿no? Esto. O esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? De una reunión, en una comisión de la facultad y demás, se comparte un poco lo que sucede, ¿no? Acá por ahí estamos hablando de algo más teórico, ¿no? Pero también se podría llevar a cabo como una especie de hackathon y llevar adelante a ver las experiencias que uno tuvo con estas casuísticas. Un poco toda esta cuestión de IA también, más allá del cómo, hay que saltar también a la gobernanza ética de estos datos. Entonces, a ver, hay que ser transparente, siempre hay que darle a entender a los ciudadanos que los datos, qué datos se usan y con qué propósito. Hay toda una cuestión de marco legal que por ahí no está del todo asentado en Argentina o se está empezando a clarificar, que ustedes creo que he escuchado a Yana también y a la persona que recién atendió atrás mío un poco toda esta cuestión de ética, de gobernanza, que se está empezando a ver en el marco legal. Eh, Hay que hacer, bueno, lo del tema de consentimiento informado, el ciudadano tiene que aprobar explícitamente el uso de sus datos y tener en claro que la tecnología va como medio, nunca como fin. Siempre tiene que estar al servicio de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber por qué usamos sus datos y para qué. Ahora bien, como conclusión, y ya casi terminando, para una administración tributaria, la inteligencia artificial nos va a dar la oportunidad a nosotros de pasar de ser, desde mi punto de vista, el enfoque que de alguna manera en la tesis yo le quiero dar, ¿no? Nos podría dar la oportunidad de pasar a ser recaudadores a ser socios en el cumplimiento. Ese es el enfoque de alguna manera que, por ahí como conclusión, quiero creer que espero que le haya quedado claro y la transformación digital no es solo, a mi entender, implementar la tecnología. Vamos, implementamos. Tenemos un montón de limitaciones que creo que si vamos por los caminos o le damos un enfoque desde el lado del servicio, ya sea por el lado de fiscalización por el que se quiere dar, vamos por buen camino como para poder implementarlo. Entonces, lo que yo pretendo es rediseñar la relación con el ciudadano. Y solo esto, como bien decía, solo se trata construyendo la transparencia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto no tiene que ser el evento de hoy en día, es un desafío colaborativo y permanente. Agradezco a todos los participantes y que cada uno de alguna manera en otras oportunidades se anime a pilotear todas esas ideas y empezar a cambiar este camino de la IA que creo que es bastante alentador y por lo menos de lo que a mí me toca desde la administración tributaria, quiero invitarlos a construir juntos un servicio tributario inteligente, un sistema que por su propio diseño genere confianza. Este es el enfoque que le quiero dar y que de alguna manera fui invitado y desde ya les agradezco a todos por su participación y espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy interesante y muy didáctico. Han hecho preguntas, me parece eh, que puede aportar, que consultan qué grado de avance tienen estos modelos dentro de la Administración Tributaria Nacional. Y sabría responder. Hoy en... Perdón, Sí, está sí, yo te podría preguntando responder. a Rodolfo, ¿no es cierto? A Rodolfo me parece que está preguntando. Ah, Bueno, sí, sí, che, viene de la mano con la temática de Rodolfo, sí, claro, me parece que es por la temática de don Rodolfo de lo que está hablando de la así es. implementación. Si quiere, Yo lo que le cualquiera de los podría dos. Si decir que un poco
Ok, desde mi experiencia, no, hoy en día se está trabajando, se está evaluando con eso. Hoy Isabel presentó un poco, hay unos planes estratégicos de querer implementar. Eh, Hoy por hoy, en lo que es nivel LLM, por ahí no, porque es una cuestión de presupuesto que se está tratando de encarar y tenemos también la cuestión de los datos del secreto fiscal. Se está evaluando todo eso como, porque tengan en cuenta que, o sea, ¿cuál es la disyuntiva hoy en día? Todos estos modelos de datos están, por así decirlo, en California, llamémosle como un ejemplo concreto a nivel geográfico, y los otros datos, lo que es Administración Tributaria Nacional, están argumentados por lo que es secreto fiscal. Entonces, es un paso agigantado el que hay que dar como para poder saber si disponemos o no de la nube de ellos y demás. O sea, hay que tener muchos recaudos y cuestiones legales para poder avanzar en ese sentido. Ahora, ¿qué otros programas de inteligencia artificial se pueden aplicar que no sean ir hacia ellos? Son muchos. Se están avanzando en modelos de datos internos, sí, pero para el contribuyente todavía, para que lo vea en sí, en pie reflejo, interactúe con lo que yo estoy proponiendo, todavía le falta, pero es la idea y se está avanzando en ese camino. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta, una pregunta para la doctora Rocaro o para Rodolfo nuevamente? A ver si la puedo ver. Si no hay más preguntas, le pasaría la palabra para el cierre a Silvina Coronello. ¿Hay preguntas? No. Bueno, muchas gracias Juan Manuel. Eh, bueno, excelente, les agradezco a ambos expositores, a la doctora Isabel Rocaro, al doctor Rodolfo Tiguet, al moderador que también hoy nos explicó un poco de la encíclica papal de la que después hablamos, al doctor Juan Manuel Sanz, que nos acompañó con la organización de esta actividad. Recién les compartí en el chat un link para nuestra próxima actividad que va a ser muy cerquita, el día 23 de junio. Va a ser una actividad híbrida en el aula 1 de la Secretaría de Extensión. Tenemos un expositor internacional que es el doctor James Cooper. Así que bueno, si les interesa, después revisen ahí en el link todo el detalle que publicamos hoy desde el centro. Y si les resulta de interés, las y los esperamos. Bueno, y después de esto vamos a seguir abordando temas. Vemos que hay muchos comentarios en el chat de temas de distintas provincias que van implementando inteligencia artificial tanto en sus administraciones tributarias como en la justicia, como algunas regulaciones. Algunas hemos abordado en reuniones anteriores. Em, Hay mucho, todo el tiempo. Tenemos el tema de las sociedades automatizadas, el proyecto, a ver qué va a pasar con eso. El tema del gemelo digital con el fallo de corte Torres Abad. Bueno, y la ley de protección de datos que comentaba Isabel. Digamos, tenemos mucho material muy novedoso y tratamos de en cada reunión buscar eh, algún tema que esté en el momento para abordarlo y que les resulte de utilidad. Así que bueno, le agradecemos mucho la presencia. Creo que la doctora Rocaro les compartió recién su Sí, ya presentación les en el compartí chat. en PDF en la presentación y para Eh, imprimir. Buenísimo. Eh, Así que bueno, en todo caso, después igual se las hacemos llegar a través de la coordinación del centro. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, que tengan buenas noches y nos vemos en la actividad del día 23. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.